¿En qué crees tú? ¿En qué creo yo? ¿Qué creerá la humanidad? ¿Existe un Dios? ¿Existe un diablo? ¿Hay un infierno? ¿Hay un cielo? ¿Existe vida después de la muerte? ¿O tal vez hay reencarnación? Todas estas preguntas no se responden ni con lógica ni con ciencia, ni estas ni otras que la humanidad se hace. Será por eso que en el mundo hay alrededor de 4.200 religiones. El 75% de la población se divide en cristianismo, el islam, el hinduismo y el budismo. El 61% de la población creen que existe un Dios. 2.400 millones de personas son cristianos y 1.400 pertenecen al Islam. Eso sin contar que se dice que alrededor de 66 millones o más practican el satanismo. Sería ingenuo pensar entonces que todas las personas esta semana están celebrando la Semana Santa o la Pascua. Sin embargo, en Impacta tu Mundo, siendo contextuales a nuestra región, traemos un capítulo especial, un capítulo que va más allá de la religión, un capítulo que busca, de alguna manera, tal vez ofrecer más preguntas y algunas respuestas sobre la divinidad, sobre lo sagrado, sobre la fe. Si algunas de estas son tus inquietudes, este capítulo es para ti. Y si no, compártelo con un amigo, un vecino, un familiar que crea que le puede interesar. Porque como dicen casi todas las religiones, la fe mueve montañas. Bienvenidos. Sí, Javier, la iglesia siempre ha sido perseguida, siempre desde el Imperio Romano persiguiendo cristianos, siempre la persecución ha sido una transversal constante para la iglesia y en la iglesia, como que se supone eso, y es que nuestro Señor Jesucristo no, lo anunció, no, nos lo advirtió, ¿no? Con persecuciones siempre. Eh, persecuciones persecuciones que han purificado la fe de los pueblos, persecuciones que han sido testimonio grandísimo para afianzar aquella fe o aquella iglesia en la cual creemos. No ha sido fácil. Tú nombrabas a Japón, por ejemplo. Hay un santo que llama Pablo Miki y compañeros mártires. Hay una celebración que tenemos en la Iglesia Católica, sí. Eh, del 1500, ¿no? Un laico catequista que luego llegó a ser sacerdote, fue martirizado, crucificado por persecución de un emperador con 16 laicos, entre ellos dos niños, tres jesuitas. En fin, siempre se ha caracterizado la iglesia por eso, perseguida constantemente, ni qué decir en los regímenes cuando no permiten la libertad religiosa y entonces clandestinamente tienen que cerrar la Eucaristía, los sacramentos. Por eso nosotros tenemos, primero, eso nos da Heiber, la certeza de que la fe, la iglesia en la cual nosotros creemos, no es una iglesia improvisada, es una iglesia probada, es una iglesia que ha sido martirizada, perseguida, que nuestra fe está fundamentada en la sangre de muchos mártires desde el inicio de la iglesia, de la vida cristiana. O sea, aquí no es algo dulce, no es de un predicador que predica muy bonito y ha tenido éxito, no. La iglesia católica está fundamentada en la base del martirio, de la sangre de muchos testigos y testimonios. Padre, entonces terminó en el municipio después de un año y medio. ¿Y qué siguió ahí? Pues no, un año feliz en el municipio pequeño, ¿no? Porque es una gente maravillosa. De hecho, fue mi primer amor, como se dice, con las parroquias. Luego viene esta crisis de un año y medio, o sea, 2 años y medio, y estuve 5 años Ah, allá. Nunca pedí cambio realmente pasé, después que eso pasó, un tiempo de mucha felicidad en este amado municipio, en este corregimiento, ¿no? Eh,
Luego ya vino una sorpresa muy grande, Monseñor, que en ese tiempo era Monseñor Luis Madrid Merlano, en un retiro espiritual me llama y me dice que me va a enviar a estudiar a Roma. Para mí fue una alegría inmensa, una sorpresa muy, muy grande. Realmente él sabía las dificultades que yo había pasado allí, no sé cómo supo, porque realmente yo no le contaba a él, pero él sabía eso, y algo de eso me dijo ese día que me dijo que me iba a mandar a Roma a estudiar. Fue para mí otra experiencia impactante, marcó mucho mi vida. Pude realmente conocer culturas, formas de pensar, como que se me abrió la mente en muchos aspectos. También fue difícil porque se aleja uno de la familia, la cultura, otro idioma, todo este tipo de cosas que siempre impactan bastante. Pero allí también pasó algo eh, desgarrador, sí, porque toca el alma, toca la experiencia nuestra. Y es, después de un año, comenzó mi papá a enfermarse. Él había quedado muy, sí, delicadito, pero yo creía que me esperaba, ¿no? Comenzó a enfermar muy rápido, muy rápido. Pensé que alcanzaba a venir en vacaciones allá en Roma, acá a Colombia, como a estar con él unos días, pero cada vez que mi familia me llamaba me decía, no, Carlos, véngase, que papá no creo que aguante mucho. Y yo no podía viajar inmediatamente. Hice todo el esfuerzo que pude para poder viajar. Gracias a Dios estaba en vacaciones por ese tiempo, de fin de año. Está en una parroquia norte de Italia y allí fue esta crisis. Experimenté que seguir a Jesús también implica renuncia. Ya hablé mucho de la soledad en el pueblito, hablé digamos, del sacrificio, bueno, tantas cosas. Y ahora viene esa otra perspectiva del sacerdocio, que es la renuncia, porque era toda mi familia aquí alrededor de mi papá, todos con mucha angustia. Papá preguntaba mucho por mí. Realmente tuvimos una muy bonita relación y no se olvidaba mi nombre. Y eso me angustiaba más. Es que lo llama a usted, lo pregunta mucho y no podía viajar. Un tiquete, era temporada alta y un tiquete costaba hace 14 años, en agosto, costaba 6 millones, 7 millones. Mm. Entonces, no podía y estaba en un tiempo de estudio y no tenía recursos para poder viajar. Lo cierto del caso es que logré, por ayuda de muchas personas allí en la parroquia donde estaba sirviendo, comprar un tiquete. Lo compré el martes para viajar el jueves. Mi papá murió, no, lo compré el lunes para viajar el jueves. Y mi papá me llama a mi hermana, me dice, Carlos, papá murió. Entonces sentí, y yo sin con quién desahogarme realmente, sentí, lo que yo hice ese día fue ir a la parroquia, un sacerdote que me acogió, muy querido, muy santo. Yo puedo decir que conocí un hombre lo más parecido a un santo, don Marcio se llamaba, un hombre de una caridad infatigable, un hombre espiritual. Para mí es un modelo de sacerdote y eso es lo que yo les digo, ¿no? Uno puede ver escándalos y cosas de estas, que eso sucede y es una realidad en la iglesia y en toda parte, pero también como este hombre, por ejemplo, que acogía a todos los inmigrantes que llegaban allí, les buscaba trabajo, les compartía la comida. O sea, ¿a cuántas personas inmigrantes eh, ayudaba este sacerdote de todo el mundo? Era infatigable. Estos son testimonios que uno dice, aquí no está ningún canal de televisión grabando esto para mostrarlo. Nadie se dio cuenta de eso. Tenía escuela en África, ayudaba en África. Era un hombre realmente, si no era santo, lo más parecido a un santo, ¿no? Bueno, cierro ese paréntesis para decirles que él fue de mucho consuelo para mí en ese momento. Lo que yo hice fue ir al Sagrario, al Santísimo y acostarme allí a llorar, a desahogarme con el Señor y entregarle ese dolor y esa soledad profunda, ¿no? Saber que mi papá había fallecido y no podía estar al lado de él. Celebré una Eucaristía cuando acá eran las 4 de la tarde, en Italia eran las 11 de la noche. Y a esa hora se dio una Eucaristía en las exequias, simultánea, ¿no? Me acompañó mucha gente de la parroquia allá en Italia y fue una Eucaristía pues muy sentida porque
pues me parecía ver a mi papá allí al frente en la primera misa mía, ¿no? La alegría que él sentía cuando me hice sacerdote, me parecía verlo ahí. Entonces, fue una experiencia de desprendimiento, de soledad, pero igual, en todo lo que les he compartido, Jaiber y muchachos que están aquí, siempre sintiendo las manos del Señor allí, el consuelo del Señor, el amor del Señor. Si no fuera por eso, realmente uno se derrumba y la vida muy plana, ¿no? Él le da sentido a todas las realidades que uno pueda estar viviendo. Por eso es tan importante creer, ¿no? Hablando de la familia, creo que en su familia son dos sacerdotes y Sí, hay una o dos monjas, una creo, religiosa. una religiosa. Esto, ¿por qué todo, pues varias personas de la familia, cuál fue su Sí, llamado? Pues no voy a hablar del resto de la familia, pero pues claro, sí es sí. particular, ¿cierto? ¿Cuál fue su llamado para que esté hoy acá? O sea, ¿qué lo incentivó? ¿Qué dijo, quiero ser sacerdote, a esto me quiero dedicar? Dios tiene caminos para todos y el Señor sí llama. Él llama a que sirvamos, a que lo sirvamos a Él y al mundo en una vocación, sea religioso, sea en el matrimonio y o sea en también en la vida soltero o soltera, ¿no? Son tres grandes vocaciones que hay, más la profesión que uno elija. En este caso, el llamado, yo nunca quería ser sacerdote de niño, ni de adolescente. Nunca. La gente piensa que uno como que nace con... De hecho, era el que menos le creían en mi casa. De hecho, el párroco que invitó a mi hermano al seminario le dijo a otro hermano mío, a mí no me decía nada. Y un día el padre y yo, me dijo, no, usted, de verdad, y no me... En el colegio, cuando yo dije que iba al seminario, a mí nadie me creyó, ni siquiera en mi casa. Eh, pero yo entré no porque quería ser sacerdote, yo entré a ser 10º y 11 al seminario menor. ¿Por qué entré al seminario menor a ser 10º y 11? Porque decían que el estudio allí era muy bueno y que era como una plataforma para una profesión Para la grande. universidad, Sí, y se para veían algo. idiomas, se Ujú. veía idiomas. Yo recuerdo cuando entré se veía latín, francés, inglés, fíjense. Entonces era, y los que estudiaban ahí desde Cestico salían hablando un idioma, otro idioma. Bueno, en fin, fue algo muy humano lo que me llevó al seminario menor, que no era obligación entrar al seminario mayor. Pero ahí en el seminario menor en 11, yo ya estaba pensando en otra cosa. Yo nunca pensaba ser sacerdote. Tenía en mi mente otra obsesión como profesión. Yo decía, voy para allá. Pero estando en 11, en vacaciones, el padre que era rector nuestro, el padre, que ahora es obispo, Monseñor Edgar Estizábal, un gran rector a quien de verdad quiero mucho, nos invitó a una misión. eh, y en esa misión, yo creo que eso fue mi primer llamado. Yo sentí que eso me llenaba profundamente. Una misión. Ahí fue el primer llamado. Y luego sucedieron otras cosas que me hicieron decir, voy a entrar a esta experiencia. Pero no fue fácil porque durante 3 años más o menos, si no fue más, fue mi lucha interna, interior, decidiendo si sí iba a ser sacerdote o seguía el camino que yo quería de mi profesión. Fue una lucha muy grande. Eh, pero pensaba, bueno, pero ¿por qué me da miedo decirle sí a Dios? Si es que él no me va a fallar. Dios nunca falla. Y yo sí sentía que Él me llamaba. Y sentía que me llamaba porque yo no quería ser sacerdote, quería otra cosa. Pero me sucedían cosas dentro de la vocación, dentro del seminario, en ese proceso de discernimiento, me sucedían cosas que yo decía, no, esto es... Ojalá pudiera contarles los eventos misteriosos porque pasan, donde uno siente el llamado del Señor. ¿Puede contar alguno? Me demoraría mucho. Uno específico, pequeño, si sería bueno para la gente. ¿Tenías novia en ese momento, padre? Claro, tuve novia en el grado 11. Ajá. Ese fue otro puntico muy difícil. Yo entré al seminario mayor, a primero filosofía, enamorado.
y fue complicado desprenderme de ella. Lo que pasa es que yo estaba enamorado, pero yo decía, pero yo sé que no me voy a casar con ella, no me veía en un futuro con ella. Éramos dos pelados de 17 años, ¿no? Entonces sí tenía mi noviecita y fue difícil, fue difícil. Yo recuerdo que, qué pena contar esto. No, padre. Yo le dije que era fresco así. Qué pena contar esto porque a ver, podía tener novia porque estaba en seminario menor, en bachillerato, y ahí todavía no está en el seminario mayor ni para sacerdote, pero se dio que ya debía entrar al seminario mayor, y en ese grado 11 comencé con ella, comencé con mi noviazgo, hermoso y enamorado, fue muy bonito, pero ya sentía que tenía que responder por mi futuro, ya era, bueno, tengo que hacer algo. Entré al seminario mayor enamorado, enamorado, sí, enamorado. Y era causa de tristezas y todo. Y cada que nos daban permiso para ir a la casa, siempre recibía una cartica de ella. Entonces llegaba al seminario a leer la carta y a lagrimear yo ahí leyendo las carticas. Eso pasó así más o menos 6 meses, ¿no? Pero pues ya tenía que decir, ya yo no podía seguir en el seminario sabiendo que no podía tener novia ya. Eh, Frente a eso le tengo una pregunta, pero si quisiera Ay, ay, ay. si quisiera que contara antes, de pronto, algo así especial que tú digas, esto es necesariamente de Dios, ¿cierto? Aunque, pues necesariamente Dios está en todos lados. Yo siempre digo que cuando yo me levanto y veo el sol, veo, pues Claro, los que claro. creemos, ¿cierto? Pero algo así que diga, esto es sobrenatural, esto no es normal, algo, por No ejemplo, que son tú digas. cosas, no son cosas, digamos, raras o extrañas, Ujú. paranormales, que le pasen a uno como para sentir que Dios lo llama a uno. Dios se vale de personas, circunstancias y momentos donde realmente uno descubre que Él lo llena a uno profundamente. Por ejemplo, les tengo que decir, después de 22 años de sacerdote, si yo hubiera hecho lo que quería hacer como profesión, yo no hubiera sido feliz, gracias a Dios. En cambio, yo puedo decir que como sacerdote yo he sido muy feliz. He tenido muchas crisis, he pasado por momentos muy difíciles como los que les he contado, pero yo he sido feliz como sacerdote, realizado como sacerdote. No le puedo pedir más a la vida, agradecido con el Señor por haberse fijado en mí, no por méritos propios, sino porque es puro amor y misericordia de Él. Y ese amor y esa misericordia es la felicidad mía todos los días. Sentirme amado por Él. Padre, esta pregunta la hacen muchos, puede ser cliché, pero sí me gustaría saber su opinión. Y tiene que ver con el noviazgo, no con su novia, Ah, sino sí, con, sí. en términos generales, en el sacerdocio. ¿Qué opina usted del celibato? Eso se ha discutido mucho incluso. ¿Cuál es su opinión? Mi opinión es que mucha gente cree que el celibato es decirle no al amor o decirle no a la mujer. Ajá. Y no, el celibato es una renuncia voluntaria a tener familia por un bien más grande. La Sagrada Escritura dice, no está bien que el hombre esté solo, pero está tan mal lo que está por fuera que vale la pena el sacrificio de renunciar a tener una familia. No es decir no al amor, porque realmente, al contrario, es vivir una dimensión del amor más grande, más amplia. Una familia lo lleva a uno a amar de verdad, un hogar, una esposa, unos hijitos, ¿no? Y es algo maravilloso y hermoso. Es decir, yo no soy sacerdote no porque no sirva para el matrimonio. Y de hecho, si un seminarista dice, es que a mí no me gusta el matrimonio, me dijo, bien, mejor no entra al seminario. Soy consciente que pude haber sido un buen esposo, un buen padre de familia, tener un bonito hogar, pero renuncio a ese bien tan hermoso por algo mucho más, por el reino de los cielos. Es el celibato. No es decir no, al contrario, decir sí al amor, no decir no a la mujer. Ustedes ven que la parroquia está llena de mujeres que sirven todo el tiempo. Es una dimensión distinta del amor, el celibato, que es, Jaiber, un sacrificio. Eso me lleva a otra pregunta, también un poco personal, pero también es basada en una experiencia que yo tengo con un sacerdote que, muy amigo, Uh -huh. que trabajé con él.
Y es que a veces la sociedad pues, por sesgos intelectuales o morales piensan que un sacerdote no es persona, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo salía con el amigo y nos tomábamos de cervecita y él tomaba cerveza y él llegaba y tomaba vino. Entonces, me gustaría, y también te escuché a ti hablar de eso, y es un tema muy interesante, es cómo vi un sacerdote y qué sesgos son los que más a veces molestan o interrumpen una vida normal que puede tener. Sí, o sea, porque a veces pues no se puede tomar una cerveza o no podemos escuchar música, ese tipo de cosas que más bien son sesgos morales o intelectuales. Sí, total, es una realidad que tenemos que vivir. Parto de esta experiencia, que tal vez algún día conté, ¿no? Yo recuerdo que un día estaba dando comunión en una parroquia muy grande y dos niños, los niños a veces se sientan ahí adelante en el altar. Entonces estaba yo dando comunión y había una niña y un niño sentados al pie mío y de pronto empezaron a levantarme la sotana y a mirar así como por debajo y a reírse. Y yo, estos chinos ya me estaban azarando, ¿no? Y entonces le dice la niña al niño, tiene piernas. ¿Ven? Eso, como ellos lo ven a uno con la sotana y todo, tiene piernas. Oiga, eso me quedó llamando la atención, me quedó sonando, tiene piernas. O sea, sí, los niños al verlo uno revestido en su inocencia, pues no ven el cuerpo de uno los pantalones, ¿no? Entonces pensaba que no tenía piernas, tal vez. Entonces se sorprendieron por eso, tiene piernas. Y yo aprovecho esa anécdota para decir a la gente, los sacerdotes tenemos, o sea, somos de este mundo, no somos de este mundo, más no mundanos. No podemos tampoco ser, ¿cómo se dice eso? ¿Cómo se dice esa palabra? Hay muchas palabras para decir eso. Eh, del mundo es que hacemos parte de este mundo también, sin ser descaradamente mundanos, no. Ujú. Pero sí, compartir los espacios normales de cualquier persona. Yo, como todos ustedes, hay noches que no duermo, eh, hago deporte, me gusta el deporte al aire libre, me gusta compartir con mis amigos, con mis amigas, me gusta eso, claro, no, yo creo que tiene que bajarse un poquito de eso eh, y tratar de ver el sacerdote, es que el sacerdocio no es mío, es de Cristo, y este ser humano lo reviste un sacerdocio que da Cristo. Lógicamente que, por ejemplo, o sea, Cristo no depende de mi humanidad para él hacerse presente en los sacramentos. Él no depende de mi humanidad. Lo mejor es que el sacerdote esté en gracia, claro, para ejercer su vida sacerdotal. Pero si no, que no debería ser, Cristo no depende de mi humanidad para hacerse presente a través de mi sacerdocio. O sea, por ejemplo, un padre pecado que haya cometido un pecado celebra la misa. Ahí está Cristo, sí. Cristo no depende de la humanidad sacerdote. Que lo mejor fuera que siempre el sacerdote estuviera en gracia de Dios, ¿no? Y así debe ser. Entonces, no, a veces me da risa porque se subió en un taxi, por ejemplo, y me ha pasado, y entonces están escuchando ahí reggaetón el taxista, y se montan en el taxi y me apaga el radio, oiga, Y la y la música. música, es que usted escucha música, yo oiga, no me ha escuchado a mí escuchando música a todo volumen, yo ponga la música, bueno, con risa, ¿no? Y ay, qué bueno, pues las cosas. Eh, va uno, me pasó un día que iba trotando por Zaragoza, ¿no? Y pasó un carro y desde el carro una niña, ay, el padre en pantaloneta. Yo me miraba, ¿será que mis piernitas son muy pequeñitas o qué? Muy flaquitas. Bueno, delante como que todo eso, no. Lo mismo lo que tú cuentas de la anécdota de la cerveza, un calor en un restaurante y usted qué va a tomar, padre, yo una cerveza. Ay, es que los padres toman. Entonces me ha tocado como llamar la atención con eso. No, lo normal, lo natural. Cuando la gente lo conoce a uno y comparte con nosotros como amigos, van entendiendo esas dimensiones. Padre, ¿cuáles son los retos de la fe ahorita usted habla de las redes sociales, ¿cuáles son los retos de la fe en épocas, en tiempos de redes sociales donde hay tanta boom de espiritualidad, donde todo mundo es espiritual, donde todo mundo es bueno, donde todo mundo busca a Dios, pero que a veces no deja de ser un tema de redes sociales? ¿Cómo ve usted las redes sociales y la fe? Porque es un tema que está en boca
hoy constantemente, no solo por escándalos como hablábamos ahorita, sino también por la religiosidad y la espiritualidad, pero que a veces siento yo, desde mi perspectiva, que se tergiversa un poco. Desde ese campo de la fe, Jaiber, hay muchos retos ahora, muchos, pero tú te centras más que todo en lo de las redes sociales. Eh, las redes sociales pueden servir mucho para una vida espiritual vivida e intensa. De hecho, uno puede tener acceso a los evangelios, a videos espirituales, películas espirituales. O sea, si uno quiere enfocarse en la vida espiritual, bien, pero un joven común y corriente, eh, hay que pasar ese reto de las redes sociales en cuestión de fe, porque realmente las redes sociales hacen que la persona se meta en su propio mundo, que se vuelva un poco individualista, encerrado en sí mismo, que es lo que estamos viendo. En un mundo de tanta comunicación es cuando más incomunicados estamos, donde en el comedor las familias no hablan porque cada uno tiene su celular, o sea, cada uno está viendo su propio mundo y eso afecta en mucho la fe, porque nos va apagando ese anhelo de trascendencia, ese, el, el entretenimiento como tal. Ahora la vida está buscando demasiada diversión y entretenimiento en las redes sociales. Entonces queda muy poco espacio para el silencio. Mucha necesidad de dopamina, 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 Exacto. dopamina. Estamos perdiendo la dimensión, el día, Jaiber, que el ser humano no pueda cerrar los ojos y hacer silencio y entrar en el plano espiritual, ese día nuestra vida pierde el misterio, pierde la alegría y se vuelve una vida muy plana. Y las redes sociales están ocasionando eso, una muerte espiritual, porque no hay espacio. La gente está olvidando de cerrar sus ojos, de hacer silencio y de entrar en el mundo espiritual. Y cuando no es que pasa eso, pasa que se escucha mucha cosa, o sea, se está llevando a la gente como a una fe muy individualista, como que yo soy el que invento mi propia fe, mi propia religión. Eso es peligrosísimo, porque, porque no es poner mi mente en blanco y ya, y entonces respirar profundo, que es lo que promueve mucho los procesos de neurolingüística, por ejemplo, la meditación yoga y todo eso. Eh, entonces, eso opaca mucho la vida religiosa y de fe. ¿Por qué? Porque todas estas experiencias son un encuentro con algo. Mi mente, mi respiración, mi luz, que no es malo, pero no es una oración cristiana. La diferencia entre todos esos modelos, métodos a los que lleva de pronto las redes sociales, porque somos individualistas y no queremos vivir una fe en común, la diferencia es que todo eso es un encuentro con algo, una luz, la luz, la respiración, la mente en blanco, es un encuentro con algo, pero no un encuentro con alguien. Esa es la diferencia entre las prácticas de meditación, cualquiera que sea, neurolingüísticas, a la oración cristiana. Esas prácticas de meditación son un encuentro con algo. En cambio, la oración cristiana es un encuentro con alguien, realmente. Sí, pues mira, lo que pasa es que darnos cuenta, pasaron muchas cosas que nos dimos cuenta que estábamos impactando a la gente radicalmente. Desde la historia de un amigo que, digamos, a través del Depende de mí, no gracias a nosotros, sino a través del Depende de mí, dejó una adicción de 15 años de vivir en la calle consumiendo bazuco y hoy en día es un maestro que acompaña a otras personas hace 20 años. Entonces, desde esa historia hasta ver que estaba impactando esto en temas políticos serios del país a través de las organizaciones grandes de este país, a través de haber, por ejemplo, haber hecho esa idea de haber hecho una canción para mi papá o para mi pareja, luego la pudimos poner al servicio del país, construyendo una canción con Juanes, Vives y otros 60 artistas. Es decir, eso lo pudimos lograr como poner en grandes escenarios. Entonces, eso también me llamó a mí en la responsabilidad de decir qué es lo que estamos haciendo. Y ahí hubo un quiebre clave y es descubrir que es que estábamos tocando un tema que de pronto no nos hemos hecho cargo y es el sentido. Es decir, hoy en día la gente se está haciendo cargo de su alimentación, pero no nos estamos dando cuenta del sentido de la vida. Entonces estamos entregándole el sentido al primero que nos lo explique. Entonces, a mí me dijeron que el sentido de la vida era así, una cosa, ganarme el cielo y hincarme de rodillas y darme látigo.
está bien si eso es lo que crees, pero que sea tu versión, no una versión perezosa de no haberse puesto a pensar si eso es verdad o no. O no sé si es verdad, la palabra no es verdad, es si para ti hace sentido. Y eso lo digo en otro aspecto, la educación de tus hijos. ¿Quién te dijo a ti Perdón, que tienes discúlpame, que... Dale, discúlpame, te dale. interrumpo, porque, claro, más allá de las creencias, es casi que una zona de confort, decir, Dios, Es me un lavo las aprendizaje. manos, me No, lavo no, esa las es la manos y base. ya. Por eso el símbolo depende de mí, es un espejo. El Sí, espejo no es solamente decir ahí como tú todo lo puedes, no. El espejo es una decisión muy radical porque es reconocer a Dios ahí. Ese es el miedo. El miedo más berraco del ser humano es el miedo a la a la grandeza. grandeza, a darse cuenta que es que ahí está Dios. Entonces, la primera trampa del lenguaje es que Dios esté afuera, vuelto un objeto físico o delegado a través de un poderoso que es capaz de sanar y perdonar. Esos son símbolos. Eso no pierde poder, ni sacralidad, ni importancia, y con todo el respeto lo digo, pero no es el único símbolo, ni tienes que imponerle a otro ese símbolo. Es tan válido que sea Alá o Yahvé o Jesús, Como quiera llamar. pero además darte cuenta que ese es otra vez un pestañeo en la historia, y tu pedacito del mundo no lo puedes desperdiciar simplemente por haber pasado distraído, pensando que la vida es así y me tocó. No, la invitación creo que desde el sentido es darse cuenta permanentemente, y creo que hay una cosa clave, esto no se trata de darse cuenta una vez y ya, es darse cuenta todos los días, porque el ejercicio de recibir información hoy en día, mucho más con los celulares, es tan atropellador, Agobiante. agobiante, que si tú no realmente hoy en día haces un ejercicio de parar, sacar un rato, desconectarte para hacerte preguntas como estas, o sea, ojo, porque es que la otra trampa es, está fácil, yo lo compro por internet y me voy a hacer un curso, o hoy en día me voy a meterme a las aguas frías de Polonia, o al Everest, o me hago una peregrinación en España, y entonces con eso ya compré el sentido. Yo creo que el sentido no se compra. Porque el sentido, entonces volvemos a donde venías, es dejar en manos de, por ejemplo, la educación en manos de... Claro, tal cual. Yo he delegado tanto eso que, por ejemplo, nosotros, entonces, ¿qué hicimos? Digamos, como no nos damos cuenta del sistema, creemos que el sistema es, yo nazco, más hay canciones que lo refuerzan, el camino de la vida. El camino de la vida dice que tú No naces, son como yo pensaba. y que es heterosexual, que es la única posibilidad, como si fuera la única posibilidad. Escoges una mujer o un hombre, haces pareja, tienes hijos, esos hijos los vuelves parte de un sistema productivo, y eso te compensa, y después de que ya has gastado tu vida en eso, puedes descansar. Entonces aplazamos, incluso aprendimos a aplazar el proyecto de vida. Es como, yo trabajo toda la semana, para el sábado ahí sí estoy en familia. Yo trabajo toda la vida para que cuando me pensione pueda Ahí sí disfrutar. tengo libertad. Entonces creo que otro llamado es, esa no es la única versión. Si es su versión, vaya y venga, está bien, pero no es la única. Y hoy en día hay gente, hemos visto a nuestras abuelas que hicieron mucho por nosotros, pero que nunca se preguntaron si la única forma de estar en pareja era asumiendo que les pegaran, o que no podían ser profesionales, o que no podían disfrutar de su cuerpo como mujeres. No es la única versión. Digamos, si usted me dice cuál es el resumen de esta idea, vea, es si quiere de libertad. Si usted se da cuenta del lenguaje, usted tiene libertad. Lo que pasa es que la libertad, como decía un señor que se llama Federico Nietzsche, vivir en libertad es como caminar por una cuerda floja. No se puede descuidar. Entendía que la gente estaba recibiendo un mensaje que yo no quería proyectar. Entonces, la del error, decía, no, me estoy equivocando al transmitir el mensaje. Entonces, conozco a esta persona, viene y me hace ciertos movimientos, el huracán de mi vida, y yo digo, estoy tomando una corriente y una posición, porque cuando digo soy bruja moderna o estoy en el chamanismo, muchas personas que son cristianas, que son católicas, que son de otras religiones, ahí mismo hacen, no quiero un trabajo personal, no quiero una constelación, y generan un bloqueo y una resistencia. Pero de alguna otra manera yo estoy cayendo en el mismo juego, y yo también estaba mirando la parte chamánica como una religión, tomando una doctrina o una posición frente a las otras personas. Cuando entiendo de que al final Dios no es
chamanismo, y así lo expresaba en el video. Dios no es chamanismo, Dios no es como ese juicio o esas limitaciones que le pongo a las personas. Dios es absolutamente todo, y más el trabajo terapéutico y personal va es a la esencia de la persona, a que sane y a que pueda entender muchísimas cosas. Dije, aquí se acabó la bruja moderna. Yo soy una terapeuta, entonces llega tu terapeuta de confianza. Pero además ahí hay un concepto de Dios interesante. Está Buda. Acá se viene algo. Pero también hablamos de, pues, porque sigues, ahorita hablamos un poco pues como de los productos y de esto, entonces también sigue con el tema energético con lo cual yo estoy muy de acuerdo. Se ha culpado a las mujeres históricamente, cuando quieren aprender, cuando quieren conocer, cuando quieren curar naturalmente como se debe curar con las plantas, y por eso esas tradiciones se han enterrado, ¿cierto? Pero aquí hay una mezcla de muchas cosas que también es como un poco interesante cuando hablas de Dios. Es que esos 4 elementos, y a eso es lo que quiero aperturar a todas las personas. Dios es absolutamente todo. 4 elementos es todo, y 4 elementos abarca y acopla a todas las personas, y más por la transición que he tenido a nivel espiritual. Yo les contaba que de manera personal, mi familia es cursillista, hizo cursillos de cristiandad, yo soy de Maús, hice retiros de Maús, sé sobre chamanismo. Entonces la trayectoria en diferentes campos, y no es que yo le explicaba a las personas, no es que yo ande como que, ay, estoy en busca de Dios o voy a ir a... O sea, nunca tuve esa necesidad como que necesito encontrar a Dios. La verdad es que no, siento que Dios siempre ha estado dentro de mí, pero el conocimiento es la clave de todo. Entonces hoy en día sé sobre la cábala, sé sobre diferentes puntos de vista a nivel espiritual, que lo que hacen es alimentar. Entonces yo les decía, Dios es absolutamente todo, y no podemos seguir etiquetando más a Dios en que Dios está en la iglesia, o que Dios está en la religión católica, o que Dios está en tal religión musulmana. O sea, no, al final Dios es todo. Dios habita dentro de ti, Dios habita dentro de mí. Entonces yo decía, el hecho de que tenga Buda acá no representa que yo sea budista, no, me parece que admiro mucho de Buda las enseñanzas que nos deja sobre el mindfulness y trabajar en la terapia del aquí y el ahora, que es que estar en el momento presente. Entonces de eso tomo de Buda. Y hay una frase que yo le digo muchísimo a las personas, es que tome lo que te haga mejor persona. De resto, ya, si no te sirve, sácalo de tu vida, pero siempre absorbe lo que más te puedas de una cultura, de una persona, de una religión. Entonces, de Buda tomé mucho lo que es la parte de la meditación. De Ganesha he aprendido a honrar el dinero, al igual que el arcángel Uriel. De los ángeles he aprendido la bondad, la compasión, el servicio a la humanidad. De Jesús de Nazaret tengo también los aprendizajes, de María Magdalena. De todos tengo como un aprendizaje, y me quedo con esto en el corazón. Y al final 4 elementos es esto. Entonces ha pasado, estos días han sido muy curiosos acá terapéuticamente, porque llega la chica que es súper católica, y entonces me dice, estoy trabajando esto, rezando el rosario, porque me gusta rezar el rosario, porque es que como María Alejandra en el pasado se sabe el rosario de pe a pa y también rezó el rosario, entonces dije, listo, qué rico, sigue rezando el rosario, ¿por qué no lo intencionas de esta manera? Pero también llega la persona cristiana, y entonces le doy las recomendaciones a nivel cristiano, pero llega una persona que cree en los pleyadianos, y también le doy recomendaciones sobre los pleyadianos y sobre toda esta información, y tengo otra persona que ha conectado con la cábala, entonces le doy información que ha conectado con la cábala. Entonces cada persona desde su creencia encuentra acá, su conexión para crecer de manera personal, y sobre todo para conectar con Dios. Óyeme, o sea, como que estas ganas, digamos, de salir adelante a partir de la mente nacieron en esa biblioteca que te conté cuando pensaba en esas locuras. Pero ahora que tú mencionas eso, Mateito nace, estamos muy felices, y sabes que a los 2 meses cae con una meningitis y va a cuidados intensivos, y nos vuelven a decir que no hay nada que hacer. Y bueno, una tarde que ya realmente en cuidados intensivos me la pasé varios días ahí, y estaba yo ya destrozado, difícilmente podía estar de pie. Yo me acuerdo que salía a la parte de afuerita ahí a cargar el celular, y me habían dicho que si Mateito esa noche no recibía tetero, ya lo tenían que entubar. Y se suponía que entubar era muy grave. Y estando ahí, fíjate, aprendí una cosa que me hizo nacer a FIB. Porque un buen amigo por teléfono
le digo, mira, ya no sé qué más hacer, me siento así, Dios ya no me era suficiente, de alguna manera no lo entendía, a pesar de tener una linda relación con él. Y mi amigo me dice una cosa increíble. Me dice, Santiago, lo único que te puedo recomendar es que busques a alguien que está peor que tú y le des una palabra de aliento. O sea, yo digo, no puede haber un peor consejo para un papá que su hijo está muy, muy mal y está despedazado, de que no se puede sino estar sentado ahí en un rincón, y le dicen que busque a alguien peor. O sea, ¿quién puede estar peor? Y sabes que aprendí que siempre hay alguien peor que tú. Porque justo pasaba por allí la señora del módulo siguiente en cuidados intensivos que tenía a su hijita con unos problemas muy tremendos. Y solamente no sé por qué le creía a mi amigo esta locura, esta estupidez que me acababa de decir. Y me paré, salí de mi propio dolor. Y fíjate, pude dar, cuando pensaba que solo necesitaba recibir, pude dar algo. ¡Wow! Y fue que me paré y le dije solamente, oye, ¿cómo estás? Cuéntame cómo está tu princesa, porque le decía princesa. ¿Y sabes qué pasó? Ese pequeño gesto de dar un ¿cómo estás? Cuando lo único que estaba era en una victimez esperando que alguien me diga algo. Fue muy, muy increíble porque ella me respondió, ¿sabes qué, Santiago? Mi hija, como quiera, va a morir. Ella no tiene ni el 0.01% de posibilidades y solo estoy esperando cuándo. Pero ¿sabes una cosa? El tuyo tiene aunque sea un 1% de vivir. Imagínate quién me decía esto. Imagínate si yo no escuchaba esto. Y bueno, Mateo salió de eso. Fue el segundo milagro. Y ahí descubro yo el principio de FIP. El FIP significa pues finanzas inteligentes basadas en principios, pero es esta deuda que tengo yo con la humanidad de agradecer y de enseñar lo que yo aprendí en finanzas basado en la Biblia, porque la Biblia tiene más de 2.500 digamos, menciones acerca del dinero y solamente 350 acerca de la fe o de la salvación. Yo no lo podía creer cuando alguien me dijo esto en un curso de finanzas y de alguna forma la Biblia era más un libro de finanzas. Y entonces me apasioné con esto de que siempre puedes dar algo aunque no importe la situación en la que estás y lo que recibes cuando das. Eso fue increíble. Entonces, FIP, a partir de ahí lo pongo muy en serio en mi vida y empiezo a crear todo lo que había aprendido ya de negocios en 7 clases de cómo sanar tus finanzas. Y entonces nace FIP con 3 objetivos. El primero es ayudarte a enamorarte de lo que haces, porque el éxito viene en la parte financiera de estar enamorado y apasionado de cualquier cosa que hagas. La segunda cosa que enseñamos en FIP es a liberarnos de deudas, 0 deudas, no importa el punto de partida, no importa en la situación que estés, 0 deudas. Yo digo que el que tiene deudas es porque se olvidó, hijo, de quién es, me refiero al dueño del oro y la plata. Y la tercera cosa que te enseñamos en FIP es a tener esperanza y un proceso mental y empresarial de ejecución para que puedas multiplicar tus ingresos hasta por 7, que también es un tema bíblico maravilloso. Entonces, fíjate cómo nace FIP y ahora pues ya vamos a ser lanzados para varios países. ¿Por qué el 7? ¿Por qué 7 principios? ¿Por qué dices que hasta por 7 se pueden multiplicar mis ingresos? Que estoy seguro puede ser por más, pero ¿tiene algo especial el número 7? Definitivamente sí. El número 7 y el número 40 son muy bíblicos y explican procesos, ¿sí? En 7 días se hizo pues la creación, ¿verdad? Y luego el número 7 aparece en muchas cosas, al igual que el número 40. Y el 7 básicamente en muchos lugares de la Biblia, yo me sorprendí que la Biblia recomiende, fíjate, que la Biblia recomiende que tú deberías tener 7 fuentes de ingreso en uno de sus apartes. Es alucinante y dice claramente, porque cuando uno de tus ingresos falle, los otros 6 o 3 de esos 7 podrían estar bien. Y yo decía, pero ¿cómo 7 si a veces no podemos ni con uno? Bueno, pues existe un proceso para tener hasta 7 ingresos, inclusive trabajando la mitad o un tercio de lo que haces ahora, porque son finanzas inteligentes. Se trata de trabajar más con la estructura mental que con el hacer. Entonces el 7 se repite en muchas ocasiones en la Biblia como procesos. Y curiosamente, cuando desarrollé los principios que te llevan de clase en clase
a tener este tipo de revelación financiera y este cambio de estructura mental financiera tan rápido, pues me sorprendió que cuando terminé de diseñar el programa salieron 7 principios. Realmente salieron 7 principios y me pareció un número muy coincidente, ¿no? Con muchas partes de la Biblia. ¿Puedes decirnos cuáles son esos 7 principios, así a grosso modo? Bueno, mira, te puedo decir algunos, porque los últimos los van descubriendo en el curso. Pero el primer principio que me encanta es que tú puedes determinar quién va a ser el CEO de tu vida en la parte financiera. O sea, tenemos por el ego o por la forma en la que nos han creado financieramente, el pensamiento de que nosotros debemos ser muy buenos en finanzas y que debemos ser muy exitosos. Otros piensan que es una cosa de suerte, de casualidad, de apellido o de formación o de suerte. Pero realmente el primer principio te reta a considerar la idea de que posible tú no eres el mejor en finanzas y que sería bueno contratar un CEO para que maneje tus finanzas. Y ese CEO tal vez es la propuesta que hace FIP. Algunos la toman y se maravillan, otros se toman un tiempo más. La propuesta en FIB es que en el primer principio tú le entregues el manejo de tus finanzas, la gerencia principal, la cabeza de tu vida, al dueño del oro y la plata, como dice la Biblia que es Dios. Y pues imagínate lo que significa ya en términos reales, saliéndonos de temas religiosos, porque esto no es de religión, es netamente administrativo y financiero. ¿Cómo te sentirías tú que el CEO de tu empresa o de tu vida financiera pues sea el dueño del oro y la plata? Y explicamos de esto de la manera que se explica en la Biblia y es una decisión bastante interesante de tomar. Así es que el primer principio habla de que puedas poner tus finanzas en manos de alguien más fantástico que tú, más poderoso que tú. En mi caso es Dios, en otros casos puede ser el universo, lo que tú creas. FIB está abierto para todo tipo de creencias y ese es el primero de los conceptos que manejamos. A partir de eso hay una transformación total. Y un poquito de milagros también. Yo creo que tú viviste algunos milagros de esos en los participantes y en ti. Y a partir de ese primer concepto, pues se desarrollan milagros, ¿no? Y el Reiki lo que hace es que nos ayuda a mantener el equilibrio de nuestra energía. Podríamos hablar de cosas pues muy técnicas, pero yo quisiera que nos enfocáramos como en eso, como el Reiki a través del mismo cuerpo del terapeuta puede apoyar al paciente o a la persona a equilibrar su energía. Y vuelvo y conecto con lo que hablamos ahora. Sencillo, yo no necesito una herramienta diferente a mis manos. Es importante anotar que el Reiki trabaja con la energía universal, no con la energía del terapeuta. El terapeuta aprende a trabajar con la energía universal para no utilizar su propia energía a través de las manos. Hay varios puntos específicos en el cuerpo humano en donde están los puntos energéticos y con algunas combinaciones que hacemos logramos ese equilibrio. En mi caso particular me encanta combinar la psicología. Mi enfoque es un enfoque humanista. Yo trabajo con terapia gestáltica. ¿Terapia? Gestáltica. Explíquenos un poco, perdón haberle cortado el... Tranquilo. La terapia gestáltica es una terapia centrada en el ser, en la experiencia del ser. Son diferentes enfoques de la psicología. Yo me conecto muy bien con este enfoque. Se lo he mostrado durante toda la entrevista. Sí. Me parece que el Reiki favorece enormemente la evolución de la terapia del paciente. No lo hago sin la autorización del paciente. Soy, como le decía, muy respetuosa de las creencias de cada uno y me parece una herramienta fantástica, acorta el proceso terapéutico. Cuando hacemos Reiki,
equilibramos la energía, el paciente tiene más claridad en sus pensamientos y se le favorece la gestión de sus emociones. Y por lo tanto, lo que hacemos en terapia, el paciente lo asimila y es capaz de ponerlo en práctica mucho más rápido. Listo. Entonces volvamos a los casos que estábamos hablando ahorita, Okay. pero ya metiéndonos con la terapia Reiki. Entonces, un tercer caso. Entonces, es un ambiente favorecedor y un ambiente disciplinado. Además, no le dan todo a la persona, le enseñan que las cosas hay que ganarlas, mejor dicho, lo que uno diría la educación perfecta. Y sin embargo, aún así, la persona respira, toma conciencia, sabe lo que quiere y aún así las cosas no le salen. No Y le aún así fluyen. siente que algo le falta y siente ansiedad y siente estrés. Ahí se determinan también las energías de lo que hablamos ahorita, que es el Reiki. Claro, claro que sí. La energía, decíamos que somos seres de energía, tenemos energía en todo nuestro ser. De hecho, nuestros dos grandes órganos, que son el corazón y el cerebro, funcionan con energía. Entonces, cuando la energía no fluye en nuestro ser de una manera natural, no hay ese equilibrio energético, pues entonces empezamos a tener bloqueos. Y esos bloqueos pues se manifiestan en los resultados que tenemos en nuestra vida. Entonces, hablábamos ahora de las creencias con las que venimos, ¿cierto? Esas creencias, ¿por qué son limitantes? Esas creencias son limitantes, bueno, en muchos sentidos, pero yo le voy a hablar de dos. Uno, mentales, ¿cierto? Hablamos de eso antes, cómo el cerebro se hace esa imagen a raíz de toda esa información, incluidas las creencias, y se queda en ese marco. Sin embargo, también a todo le ponemos energía, entonces nuestra energía mental se queda estancada. Y empezamos a hacer unos ejercicios que son teóricos, en donde queremos transformar nuestras creencias, ¿sí? Y hay unos ejercicios buenísimos para eso. Por ejemplo, usted enumera cuáles son sus creencias limitantes y luego en un cuadrito al frente usted empieza a decir cómo quiero transformar esa creencia. Eso es buenísimo y eso es una información muy buena que le llega a su cerebro. Pero hace el ejercicio y hace el ejercicio y hace el ejercicio y no le funciona o no le funciona lo suficiente. Entonces es ahí donde necesitamos mover la energía que tenemos mental para eliminar esa energía, por decirlo de alguna manera, que ya no necesitamos, que ya no estamos utilizando y recargarnos de una energía nueva. Jaiber, así como podríamos hacer respiración consciente todos los días para iniciar el día, para terminar el día de una manera armónica, asimismo, podríamos incorporar en nuestros hábitos cotidianos la limpieza de nuestra energía y recargar nuestra energía. Hay dos puntos fundamentales. ¿Quiere que le hable de eso? Sí. Hay dos puntos fundamentales por donde podemos recargar nuestra energía. La energía vital, que es la energía del cuerpo, la recargamos a través de nuestros puntos energéticos que tenemos en la planta de los pies. Nos conectamos con la energía de la tierra y de esa manera vamos entrando la energía y recargamos nuestra energía vital. Tenemos un centro en nuestra corona que este centro nos permite conectarnos con la energía espiritual o la energía del espíritu. Aquí yo quiero hacer una aclaración, no estoy hablando de religión. Cuando somos seres que tenemos varias dimensiones. La dimensión mental, la de relaciones o emocional, la física y también la espiritual. Nuestra dimensión espiritual no necesariamente tiene que ser religiosa. La religión es
uno de los canales o de las herramientas que podemos utilizar para fortalecer y alimentar esa dimensión espiritual, pero no es la única. Aquí vuelvo al punto de la energía espiritual. La energía espiritual es la energía que llena nuestro espíritu. Quiero preguntarle, ¿usted ha de pronto conocido casos de personas que dicen, esa persona está como un vegetal? Esa persona, su cuerpo físico funciona bien, pero está como muerto en vida. Sí. Es una persona que no se ve su espíritu, no tiene ganas de nada, no tiene ánimos de nada. Es una persona que simplemente está ahí, no tiene el espíritu. ¿Dónde está el espíritu? No sabemos dónde está, no sabemos dónde, pero existe, pero sí existe, no podemos negar la existencia. Entonces, la energía del espíritu es una energía que la necesitamos y hace complemento con la energía vital. Esa energía del espíritu es la energía que tomamos del cielo. No es un concepto religioso, el cielo es la energía que tenemos en nuestro universo, es la energía universal, es la energía del amor. Todas las religiones hablan del amor, Heiber, y hombre, el amor es fundamental para nuestra vida. El amor por lo que usted hace, el amor por las personas con las que usted comparte, el amor por usted mismo. La energía del espíritu nos ayuda a conectarnos con la energía del amor. Cuando usted combina esas dos energías y si usted tiene ese hábito cotidiano de recargar su energía vital y su energía del espíritu, usted va a encontrar la energía para hacer lo que tenga que hacer en el día, con ganas, con la fortaleza de su cuerpo, vienen las ideas, se conecta con las personas apropiadas. ¿Se acuerda que usted me hizo una pregunta al principio? Me hablaba de como de esa atmósfera negativa. Pues cuando usted recarga su energía, cuando usted renueva su energía de manera permanente, entonces usted va a hacer a un lado todo ese ambiente negativo y va a encontrarse y a conectarse con esa positividad, pero una positividad real, ¿no? Con esas ganas de vivir. Es complementario, no podemos decir que solo una cosa nos va a solucionar la vida. Sí, por supuesto que yo creo que sí, porque es que, o sea, cuando yo miro en mi interior, ¿cierto? Cuando miro en mi interior y me doy cuenta de qué soy yo, no solamente qué soy, sino también quién soy, ¿cierto? Y uno echa una mirada diáfana a ese interior, ¿cierto? Eso se refleja después en lo que ves en el exterior, ¿sí? En el entorno, ¿sí? Em, eh, Así que sí, lo que tú dices, yo tengo que, yo tengo que limpiarme, yo tengo que remediarme, yo tengo que rehabilitarme, ¿cierto? Yo tengo que recuperarme, ¿sí? Para poder, para poder que esa energía, porque somos eso, ¿cierto? Sumada a la de otros seres, porque es que también implica dejar de tener ese pensamiento mm, es que ese término a mí se me dificulta, pero lo sé muy bien, que es esa mentalidad antropocéntrica. O sea, mientras sigamos creyéndonos el centro del universo, ¿sí? Pues perdónenme la expresión, pero pailas. Seguiremos graves. ¿Crees que si no cambiamos esa percepción, como lo dicen muchos, el planeta está a punto de desaparecer, el futuro de nuestros hijos, los que tenemos hijos pequeños, de nuestros nietos, de los bisnietos? ¿Cuánto le ves, si te atrevieras a intuir, de vida al mundo si seguimos como vamos? Vea, dentro de
de lo que yo intuyo, o en lo que yo intuyo, pero además de lo que hay veces llega por la internet, sí, esa otra internet, que es la manera de comunicarnos con el centro del universo, ¿cierto? La gente se preguntará, bueno, pero ¿dónde queda el centro del universo? ¿Cierto? Allá en el centro del universo. Em, eh, yo pienso, y así lo he sentido, bueno, primero hago una aclaración, yo siempre he sentido que que yo no tengo 64 años de edad, sino que yo soy mucho más viejo de 64 años de edad. Pues de pronto son temas ya un poquito más complejos, pero obviamente que vos entendés que mucha gente también, cierto, entiende. Eh, entonces yo creo que el planeta no tiene ningún problema. El problema lo tenemos los seres humanos. Claro, el problema lo tenemos somos nosotros, sí. Eh, mm, el planeta para mí es un gran organismo, ¿cierto? Que, que está integrado obviamente por todo lo que nosotros conocemos y lo que no conocemos también, ¿sí? Dentro de ese globo. Mm, ¿Qué problema tiene el planeta, hermano? Si cae un meteorito y sí, él sigue ahí, ay, hijo de madre, me pegaron una pedrada, sí, y él sigue, y ay, bueno, después empieza a restaurarse eso ahí, ¿cierto? Se ha congelado, se ha descongelado, se ha calentado, se ha enfriado. Eh, eh, la vida ha aparecido varias veces y ha desaparecido varias veces. Bueno, no la vida, han habido civilizaciones, especies, ¿cierto? Que han surgido, no sabemos si nos han visitado, lo más seguro es que sí, no sabemos si venimos, si caímos en una gotica de agua o en una gotica de polvo. Bueno, sí, eso pues eso le corresponderá a los científicos, pero en mi humilde concepto, el planeta no tiene ningún problema. Pero es que somos 6.000 millones, yo creo que más de 8.000 millones de habitantes es hermano, la cifra actual. Sí, de personas, sí. o sea, de seres humanos. Además, eso también pues, está como por, por, por- por comprobarse si realmente somos seres humanos o qué, pues hay veces uno dice, pero con tantas cosas que, pero bueno, eso es otro tema. Lo concreto es que sí, pues a mí sí me daría mucha, María, pero la última especie o una de las últimas especies que aparecimos en el planeta y la primera que va a desaparecer. Pero el planeta no tiene ningún problema, él sigue ahí, solo que sin nosotros, y eso sería sí, es cierto. En cambio, nosotros sin planeta, sí estamos metidos En un lío. en un lío, en una situación muy compleja. De ahí que, de ahí que yo humildemente también sugiero a la gente, ve, si no están en posibilidad de sembrar un árbol, pues por lo menos no, puedo decir una palabra muy fuerte, eh, bueno, por lo menos no molesten a los que sí quieren sembrar un árbol, ¿sí? Porque en los árboles está, en la forestación y la reforestación, está parte de la salida de la gran problemática ambiental que tenemos. Es que si yo, por ejemplo, o nosotros acá, bueno, yo siempre que hablo, yo hablo pues como en nombre de mi familia, eh, hacemos, laboramos todos en pro
de restaurar, de rehabilitar todo eso que dije ahora, eh, un pedacito de planeta, una hectárea de planeta, donde ya hay una muy buena diversidad, que se ha restaurado y que se ha rehabilitado. Em, eh, pues, pero si nosotros lo hacemos, pero si otras personas no lo hacen, no tiene mucho sentido que nosotros como que lo hagamos, ¿no es cierto? Entonces, no entendemos a veces que, vea, yo digo una cosa, yo siempre he dicho no sé si es una frase, eh, no hay nada más traumático, no hay nada más abominable, no hay nada más complejo, no hay nada más, como decimos bueno, no sé si las palabras se pueden decir, Diga todo lo que quiera. no hay nada más berraco pues que le pueda pasar a un individuo, a un individuo o a una comunidad o a un grupo de cualquier especie viva en este planeta, y es que lo destierren. No, pues es un concepto demasiado profundo. Es mi propio concepto. Yo no pido que esto sea la verdad de nadie, ni mucho menos, pero elevarse a las tres potencias, básicamente cuando nosotros queremos manifestar un sueño y hablamos del proceso de manifestación como traer de ese cielo acá a la tierra todo lo que soñamos, metas, cumplir objetivos. Para mí esta es la fórmula que he construido a través de los años y ha sido elevarme, porque cuando tú estás viendo una meta muy bajita, muy alta, perdón, cuando tú estás viendo una meta muy alta que te asusta, que tú dices, ¿cómo lo voy a lograr? Eso nunca va a ser para mí, eso no es posible para mí, para los demás sí, pero para mí no, es porque tú estás muy bajito. Entonces, para poder alcanzar ese nivel de frecuencia donde habitan tus sueños, donde habitan esas metas tan ambiciosas, tú tienes que elevarte. Empecemos por ahí, entender el concepto de por qué hablo de elevarse a tres potencias. Y las tres potencias son para mí el tema integral que son espiritualidad, y entender la espiritualidad lejos totalmente de cualquier dogma, de cualquier religión, que en este caso estamos hablando de creer que yo soy Dios. ¿Qué es creer que yo soy Dios? Y eso puede sonar muy presuntuoso para los que me están escuchando. Te pongo un ejemplo. ¿Una gota del mar es el mar o no es el mar? Una gota del mar es el mar. Una gota de mar es el mar. Sí. Yo no soy el mar porque Dios es omnipotente, es lo más grande, es majestuoso, pero soy una parte de Dios. Y si yo creo que yo soy esa gota del mar, que igual tengo toda esa divinidad dentro de mí, porque no voy a manifestar todas mis metas y mis sueños. Entonces, comprender la espiritualidad desde ese punto de vista, a mí me ha llevado mucho tiempo entrenar mi mente, llegar ahí, dejar atrás todos los dogmas de religiones y demás, y entender esa parte. ¿Sí? Entonces, para mí esa es entender que la divinidad habita en mí, que Dios es más grande que yo, pero que yo soy parte de Él, y que al ser parte de Él también tengo la misma oportunidad de manifestar y de que mis sueños se hagan realidad. ¿Sí? Antes de continuar a la otra, ¿cómo hago yo? Es decir, si estoy alineado a ese concepto porque se dice, por ejemplo, al menos en la religión judio-cristiana, que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Exacto. Pero si por años he tenido una serie de creencias limitantes que no me dejan entender que yo soy divinidad, o sea, que soy Dios porque soy hijo de Dios o espiritualmente lo que cada quien crea. ¿Cómo hago yo para entender eso y para interiorizarlo y reforzarlo realmente? Porque es muy fácil decirlo. Ahora, ¿cómo hago yo para entender que yo soy una divinidad, que yo soy Dios o soy un hijo de Dios y que tengo derecho a manifestar? Primer paso, creerlo.
O sea, creerlo, y así sea un concepto abstracto para la mente inicialmente, es darse la oportunidad de desaprender. Segundo paso es la mente aprende por repetición y por visualización. Entonces esas dos herramientas son importantes. ¿Por qué en los procesos de manifestación no, como nos lo enseñó el libro El Secreto, y no tengo nada contra ese libro, porque además fue uno de los primeros libros que empecé a leer en temas de manifestación? Porque no es suficiente con repetir afirmaciones como yo soy poderoso, yo soy rico, no es suficiente, porque primero que todo la visualización creativa es la puerta a todo. O sea, si tú me quieres que me quede con todas las herramientas que puedo aplicar para empezar a sentirme esa divinidad en mí, es visualiza que tú vienes de esa fuente con la técnica que quieras. Visualización creativa, meditación guiada, con alguna técnica espiritual. Simplemente cerrando tus ojos, respiración consciente. Ese momento de plenitud, donde tú estás con tu energía en el presente, entendiendo, encarnando esa divinidad, lo haces a través de esas dos herramientas. Repetición de frases pero frases que cuando tú te las digas, las sientas, porque no nos ganamos nada con que soy el hombre más o mujer más exitosa del mundo, pero no me lo creo, mi cuerpo no lo cree. Sí, si mi cuerpo no lo cree, no hay nada. Entonces, la visualización y la repetición es la forma en cómo la mente empieza a integrar ese concepto abstracto de que yo soy la divinidad y que yo soy la gotica del mar.